Bueno, díganme si se ve bien. Sí, Adri. Sí, profe, se ve. ¿Qué es el cableado estructurado? Muchos de ustedes ya deben haber visto en varios edificios a donde van o en cafés que ya hay, o sea, ya el sistema de cableado estructurado es algo que se está implementando desde hace mucho tiempo y cada vez más común. Antes era en edificios inteligentes, pero ahora más en todo tipo de locales. Es una red inteligente. ¿Por qué es inteligente? Porque, bueno, es una red que administra datos, que administra telefonía, telecomunicaciones, y está estructurada. ¿Qué significa que esté estructurada? Está dividida en tramos, ya lo vamos a ir viendo a medida que avance el PowerPoint, y estos tramos hacen más fácil el manejo, la administración y el mantenimiento del cableado. Estos cables están estandarizados. Esta estandarización se rige por unas normas que se llaman normas TIA, que han estandarizado el tipo de cable según el tipo de transmisión de señales que se dan. No son normas que nosotros estudiamos específicamente, nosotros estamos estudiando en sistema de representación, estudiamos normas IRAM, pero bueno, estas normas probablemente ustedes sí las tengan que ver en algún momento, quizás, no lo sé, de la carrera de ustedes. Y bueno, la función específica del cableado estructurado es la de transportar señales de un dispositivo que recibe la señal, que emite la señal, a otro que la recibe. Esa es la función principal. Esa señal puede ser internet, puede ser teléfono, puede ser televisión de cable, pueden ser muchas cosas que hoy en día se utilizan. El cableado estructurado inicialmente estaba destinado a edificios con alta demanda informática. Entonces, facilitaba muchísimo el trabajo, la instalación, ¿no? En los hospitales, oficinas, en grandes tiendas. Pero últimamente también se ha empezado a utilizar en pequeños lugares que también tienen demanda de redes y demanda de distintos tipos de señales, como algunos cafés que tienen conexiones para que la gente se pueda conectar a datos, que se pueda conectar y armar reuniones. Hoy se usa mucho estos lugares de café and working. Entonces, esto más o menos para que vean que hay una versatilidad que va más allá de que sea un proyecto enorme. De hecho, nosotros en nuestro trabajo práctico estamos trabajando con un proyecto muy pequeñito. El cableado estructurado es un sistema que todo el conjunto es lo que se llama sistema. Este sistema está dividido en subsistemas, que serían estos tramos de los que estábamos hablando, que estructuran en sí el cableado estructurado. Hay varios tipos de cableado. Hay cableados de fibra óptica, de cable coaxial o de par trenzado. El uso, el tipo de cable que se utiliza va a depender del tipo de señal que yo quiero transmitir. Hoy en día casi todo, sobre todo para lo que es internet, se está reemplazando por fibra óptica. Pero el coaxial, el par trenzado se sigue trabajando bastante también. Y hay categorías de cableado, ¿no? Del 1 a... Hoy en día la última que ha salido es la 7A, que es una categoría amplia, de una gran velocidad, y que cada categoría tiene una velocidad diferente, permite una cantidad de aplicaciones a las que conectarse. Las categorías iniciales eran la 1 y 2, que eran las del teléfono específicamente, y ya casi no se utilizan, porque hoy en día ya una línea telefónica también transmite
transmite datos, entonces ya todo eso se ha ido reemplazando. No me voy a detener en las categorías, porque no es el objetivo de la materia, pero sí me interesa que sepan un poco de qué se trata todo esto, porque si ustedes van a hacer un proyecto de instalación de cableado estructurado, tienen que saber qué es lo que están trabajando y para qué. En Internet tienen muchísima más información y muchísimos datos, y yo los animo a que investiguen, porque se van a encontrar con un mundo que va cambiando año a año. De hecho, la simbología de cableado estructurado, la simbología sí que no está estandarizada. Nosotros estamos utilizando una simbología que se utiliza en Brasil, por ejemplo, pero no está estandarizada a nivel mundial. Está estandarizado solamente el tema de los cables. Y por ejemplo las categorías se van aumentando, año a año van aumentando las categorías. O sea, hasta el año pasado o el año 2019 habían 6 categorías solamente de cableado. Ahorita tenemos la 7A, lo que significa que se está preparando una 7B, si no, no hubieran puesto 7A. Bueno, esto es más o menos, este esquema que vemos acá, es el esquema de un edificio de 3 plantas, donde vemos más o menos cómo se estructura el cableado estructurado dentro del edificio. O sea, la señal llega al edificio desde un lugar específico, en algunos lugares es desde el subsuelo, la señal llega de forma subterránea, y en muchos lugares, como pasa acá en Mendoza, llega desde la terraza, desde el techo, porque en general es aéreo, pero en muchos lugares es subterráneo. Llega a un lugar donde se recibe esa señal, son salas de administración, que ya lo vamos a ir viendo más en profundidad, son como cuartos de telecomunicaciones, y en ese lugar donde se recibe la señal, se va a distribuir a las distintas plantas del edificio por dos formas. Una es vertical, que sería el cableado vertical, que es el que se llama también backbone, y luego por el cableado horizontal, que es el que va desde el cuarto de telecomunicaciones a los puestos de trabajo. Voy a bajar esto acá. Acá tenemos un esquema más claro de este edificio de 3, 4 plantas. Tenemos la entrada de señal, que se llama, normalmente ya no pasa tanto, pero sigue habiendo que la señal la adquirimos desde el teléfono, desde la acometida telefónica. La acometida telefónica está afuera, en la vereda. Siempre hay un poste, ustedes van a ver un poste que de ahí salen varios cables y que llegan a la terraza o al techo, a la parte más alta de alguna casa. Esto a nivel doméstico, por ejemplo. De la acometida telefónica entra al edificio a un espacio, no es un espacio, es un aparatito que se llama acometida de entrada. Y ahí es donde yo recibo la señal. Esa señal ya está en la acometida de entrada, ya está en el espacio privado. Y de ahí se lleva la señal hasta el cuarto de telecomunicaciones. En el cuarto de telecomunicaciones principal es un lugar donde se van a encontrar una cantidad determinada de racks, dependiendo la magnitud del lugar, dependiendo de cuánto es lo que están, a cuántos lugares, a cuántos puestos de trabajo tiene que llegar la señal. Y en este cuarto de telecomunicaciones
se genera la administración de las señales. ¿Qué significa? Que se hace la administración a cada puesto de trabajo. Por este cableado vertical, que es el cableado vertical es el que conecta el cuarto de telecomunicaciones principal con los cuartos de telecomunicaciones secundarios. ¿Esto qué significa? Aquí generalmente en el subsuelo, donde llega la señal, yo tengo toda la información, y en cada planta donde yo voy a tener que distribuir señal, voy a tener un pequeño espacio también de administración. Entonces, el cableado vertical une estos dos cuartos de telecomunicaciones. O sea, es la unión, es lo que interconecta las distintas plantas de un edificio con cableado estructurado. Y el cableado horizontal es el que va a unir el cuarto de telecomunicaciones secundario con el puesto de trabajo. El puesto de trabajo no es la computadora en sí, sino la roseta. Es este lugar, es esta ficha, que es donde nosotros conectamos el dispositivo. Eso va a ser el cableado horizontal, ¿sí? Esas son las dos diferencias. En nuestro trabajo práctico, nosotros solamente vamos a tener cableado horizontal, porque no son todos proyectos de una sola planta, entonces tenemos un solo lugar que administra las señales, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿No? No, profe. Bueno. Dijo que después de la cometida siempre ingresaría a un cuarto, o como el cuarto de telecomunicaciones, o solo por el caso de venir por la vía telefónica. Luego de la cometida telefónica tenemos, no es un cuarto, donde está la cometida de entrada, es donde, es como si fuera... Adentro. Es que está adentro, ya la señal está adentro. Más o menos piensen, hagan un paralelismo en el criterio de distribución, ¿no? Con lo que vimos en el plano de electricidad. Está el medidor, que está afuera, y pasa la señal, o sea, la electricidad al tablero general, y de ahí a los tableros secundarios, y de ahí a todos los otros conectores. Y la cometida de entrada es como una ficha muy chiquitita, que ya está dentro de la propiedad, y es donde yo tomo la señal, la red de datos, digamos. Y ahí yo llevo un cable hasta el cuarto de telecomunicación. Bueno, el cableado estructurado es un sistema que ofrece muchísimas ventajas y beneficios. Estos que yo puse acá son algunas solamente. Principalmente es un sistema que es un plan integrado, que ofrece máxima funcionalidad, máxima velocidad, es económico a largo plazo, no es barato a la hora de hacer la instalación, pero a largo plazo es muy económico porque permite mucha versatilidad, donde yo puedo trasladar equipos de un lugar a otro dentro del edificio sin cambiar la instalación. Se puede mejorar, se puede ampliar, sin hacer cambios de instalación. En cambio, con el sistema antiguo, donde cada computadora se conectaba a un módem y esas cosas, la instalación capaz que era más barata, pero también era más cara o más dificultosa a la hora de ampliarla o a la hora de trasladarla. Entonces no permitía que las oficinas pudieran ir ayornándose a las necesidades actuales. Entonces, este sistema, aparte, también integra, por eso es un plan integrado, integra distintos tipos de señales, no es solamente internet. Tenemos telefonía, todo lo que es telecomunicaciones,
todo se va a transmitir por cableado estructurado. Bueno, este es un esquema que nos muestra los elementos que se van a conectar hasta los espacios de trabajo. La roseta, como les decía, que es son las fichitas, ya las vamos a ver después, donde nosotros conectamos el dispositivo, y el cable que va de la roseta hasta el dispositivo, ya sea una computadora, un teléfono, es lo que vamos a llamar subsistema de puesto de trabajo, ¿sí? El tipo de cables que se utilizan, que decíamos que es el tipo de cableado, es dependiendo qué señal estamos transmitiendo. Por ejemplo, los pares trenzados, el cable coaxial, la fibra óptica, es también la versatilidad que nos da a la hora de transmitir. Lo que es el cableado que es puramente telefónico ya casi no se está usando y se está reemplazando por estos que son más versátiles y permiten incluir todo tipo de señales. Entonces, bueno, esperen que quería mostrarles algo. Esto, que sería el rack, es del rack hasta la roseta, es lo que se llama subsistema horizontal o cableado horizontal, ¿sí? Desde el rack, desde el cuarto de telecomunicaciones secundario a la roseta es lo que se va a llamar cableado horizontal. De la roseta al puesto de trabajo es lo que se llama subsistema de puesto de trabajo, o puesto de trabajo. Ya. Todo esto, roseta y puesto de trabajo, esto se entiende como puesto de trabajo. Cableado horizontal desde el rack secundario a la roseta. Estos serían más o menos los componentes. El switch, donde llega la señal, los patch panel, que es donde yo me conecto para cada puesto de trabajo, la roseta, que es donde yo conecto los dispositivos, ya sea una computadora, una alarma, y estos cables, acá en inglés se los llaman cordones, pero son cables, son los que conforman el cableado en sí. La longitud de los cables desde la fuente de distribución, ¿no? La fuente de distribución de señal, de datos, hasta, o sea, desde el rack secundario, desde el cuarto de telecomunicaciones secundario, hasta los puestos de trabajo, normalmente es de 90 metros como máximo. En los cables de categoría 7 puede ser de 100 metros la longitud. Los cables de cableado horizontal no se pueden empalmar. No se pueden empalmar, no se pueden hacer puentes ni derivaciones, porque eso afecta directamente a la transmisión de la señal, lo que puede hacer que la transmisión sea nula o de muy, muy baja calidad. Entonces ustedes cuando van a hacer la instalación, tienen que calcular muy bien la longitud total que van a necesitar. Para eso es importante, cuando vieron el plano de arquitectura, uno de los datos importantes que ustedes tienen con los que tienen que trabajar son las cotas. No solamente las cotas horizontales de los locales, sino las cotas verticales, que serían las de corte, las de altura, porque yo por ahí tengo que ir de una habitación a la otra, y para poder
pasar de un lado al otro, tengo que subir hasta el dintel de la puerta, bueno, todo eso va aumentando la longitud. Entonces, tienen que tener en cuenta las cotas. Por eso, ese es uno de los datos principales que ustedes van a sacar de un plano de arquitectura. Y bueno, y acá tenemos lo que sería el cableado vertical. El cableado vertical, como les decía, va a conectar al edificio entre las, o sea, va a conectar al edificio entre las diferentes plantas. Donde llega la señal, ahí tenemos generalmente en el subsuelo, suele estar en los edificios, la administración principal de la señal, y de ahí se va a ir conectando a las distintas plantas, a los cuartos de telecomunicaciones secundarios, que luego se van a distribuir a los puestos de trabajo por el cableado horizontal. Pero este cableado que va de un rack a otro rack, de una planta a otra planta, es el que se llama subsistema vertical o cableado vertical. ¿Sí? Bueno, acá en este esquemita vemos cómo se puede también mantener por ejemplo, un edificio que consta, o no sé, un hospital que consta de dos edificios, un edificio grande y otro más pequeño. Yo puedo mantener un lugar principal, un espacio de telecomunicaciones principal, y de ahí me puedo conectar a racks secundarios, tanto en un edificio como otro. Entonces yo puedo trabajar esa red también. Por ejemplo, en los aeropuertos pasa eso, que tienen distintas terminales y quizás todo lo general está todo en un solo lugar. Me van diciendo si necesitan que vaya más lento. Esto es una maqueta en 3D de un edificio y que nos muestra un edificio inteligente, digamos, que nos muestra cómo se va planteando esto de los racks en las distintas plantas. Esto sería los racks. Esto amarillo grueso sería el cableado vertical, que es el que conecta rack con rack en distintas plantas, y luego cómo sale del rack el cableado horizontal y se va a ir distribuyendo a los distintos puestos de trabajo. ¿Sí? Un poco para que se vayan dando una idea cómo se ve esto en el espacio. Bueno, estos son algunos componentes. Este, por ejemplo, es un rack de tipo cabina, que son muy chiquititos, tienen el tamaño de un hornito eléctrico, una cosa así, y generalmente se cuelgan o se ponen en algún armarito chiquito. Estos se suelen usar en lugares pequeños, donde tienen que alimentar no muchas computadoras o no muchos puestos de trabajo, y donde no tenemos quizás una oficina para tantos racks, y con esto alcanza. Bueno, estos son los cables conectores. Esto que vemos acá es el patch panel, que es donde ya vamos a ver en el rack, cada una de estas fichas. Cada una de estas fichas corresponde a una roseta, y cada roseta puede tener como mínimo dos conectores para datos. O sea, se pueden conectar dos dispositivos en una roseta, por ejemplo, como mínimo, pero normalmente se usan rosetas con 4 conectores y hay rosetas con 6 conectores también. La cantidad de conectores que tenga una roseta y la cantidad de rosetas que pongan, todo va a depender de la envergadura del proyecto, ¿no? Bueno,
estos son los cables trenzados, de pares trenzados, de los que hablábamos cuando les decía de los tipos de cableado estructurado. Esto lo hemos visto todo porque está mucho en el ámbito doméstico. La fibra óptica y el cable coaxial. Sobre todo este cable que se usa mucho también para señales de video, de cable, es el que usábamos en el televisor. Bueno, esto es un rack grande, tienen el tamaño de una heladera, el alto más o menos, y acá vemos el rack tipo cabina que yo les contaba antes. Fíjense, esto que ven acá, o que se ve acá, esto se llama pachera. La pachera son donde ponemos los patch panels, y cada uno de estos cables se va conectando con una roseta. Acá vemos más de cerca el patch panel, ¿sí? Que es donde de acá sale el cable, que es el que va a conectar con las rosetas, con los puestos de trabajo. Acá vemos ya el cableado, cómo transcurre. En estas bandejas, ya van a ver ustedes en la simbología, que habla de bandejas de salida, bandeja de bajada, bandeja de subida. Todo es el mismo tipo de bandeja, lo único que yo voy a ir haciendo es mostrando cuál es el recorrido que hace el cable. Pero el cable va así, se pone precintado, porque cada grupo de cable, por ahí este grupo de cable que está precintado entra a un aula, este grupo entra a otra aula o a otra oficina. ¿Ven? Y acá, acá lo que vemos ahí es el cuarto de telecomunicaciones. Este es de un lugar de bastante envergadura, evidentemente, porque fíjense la cantidad de racks que tiene. Ya vamos a ver más fotos de eso. Bueno, acá hay más, las bandejas, cómo se van trasladando, ¿sí? En general son bandejas abiertas, porque lo que nos permite es acceder a los cables fácilmente. Cuando tenemos las bandejas a la vista, en un lugar que no, por ejemplo son lugares técnicos. Cuando están a la vista, la bandeja suele estar cerrada. En la facultad, si alguno alguna vez ha visto, las bandejas están cerradas porque están a la vista y quedan más estéticas. Esto es lo que sería la roseta. La roseta es esto, el enchufe donde nosotros conectamos el dispositivo, ya sea una computadora, un proyector, una pantalla de LED, una señal como es un lector de huella digital, lo que sea. Algunas rosetas suelen tener también enchufes de electricidad estabilizada en la misma roseta, para que yo enchufo, por ejemplo, acá el monitor o el CPU, y fíjense que el tipo de enchufe, como les contábamos cuando hacíamos el trabajo 6, es un enchufe distinto al estándar que normalmente se utiliza, que se hace así para evitar que se enchufen otras cosas que no corresponden a los circuitos informáticos. Y recuerden que el tipo de electricidad que se utiliza para estos circuitos es estabilizada. Bueno, esto es un lugar, un cuarto de telecomunicaciones ordenado, y este es un cuarto de telecomunicaciones desordenado. Pobre el chico. ¿Cómo? Pobre el chico. Sí, claro, a él le va a tocar Terrible. descubrir dónde está el cablecito que estaba generando el problema. Así es como tiene que estar, ¿no? Esto es lo que no tiene que suceder. Bueno,
Antonella creo que está levantando la mano, ¿puede ser? Sí. Profe, le hago Decime. una pregunta. ¿El circuito eléctrico que va a los racks es así estabilizado como el que hicimos en el mobiliario informático o es diferente? No, O sea, es ¿tiene algún ese. tipo de...? Es ese. Es ese listo. justamente. Por eso se lo Por hicimos eso, hacer así. claro, por eso el proyecto que nosotros estamos haciendo piensen que es un solo proyecto, que lo hemos dividido en 3 partes, en arquitectura, electricidad y cableado estructurado. Arquitectura es para que pudiéramos ver la parte construida y ustedes puedan adquirir algunas nociones para poder leer un plano, para poder ver por dónde va a pasar el cableado. Fíjense que ustedes cuando tengan que hacer el proyecto, tienen que ver cómo es el espacio físico, cuáles son las medidas, entonces si las paredes se pueden agujerear o no, ya vamos a ir viendo. Entonces todo eso lo ven en la parte de arquitectura. La parte eléctrica es fundamental que ustedes la puedan manejar, si bien no son ustedes los que hacen la instalación eléctrica, pero sí son los que van a decir, yo para estas zonas necesito un circuito estabilizado, un circuito diferente. De hecho, en lugares grandes, los cuartos de telecomunicaciones tienen tableros aparte. Y esa es lo que tanto insistíamos, que el circuito informático que alimentaba al mobiliario informático tenía que estar estabilizado. Que son estos enchufes en donde se van a enchufar las computadoras. Acá en esta imagen lo que vemos, acá están instalando el cableado en una oficina. Les digo que es muy parecido a lo que está en el aula, a cómo están armadas las aulas en la facultad. No las pueden ver, chicos, por la pandemia. Claro, pero cuando puedan ir a la facultad, en cuanto puedan, ustedes traten de prestar atención. Esto que ven acá es un rack de tipo cabina, en este caso va colgado, y esto que se ve acá de forma perimetral son, en realidad son cables canal, pero nosotros les vamos a decir bandejas. Es un cable canal por donde pasa el cableado horizontal que llega hasta estos puntos que vemos acá blancos, que son las rosetas. En estas rosetas se va a conectar las computadoras. Y algunas rosetas puede ser que tengan también enchufes de electricidad que sabemos que ya está estabilizado. Esto es más o menos lo que ustedes van a hacer. Acá vemos, por ejemplo, en una oficina, en este caso, en esta foto pequeña, es una oficina que evidentemente ya estaba construida y le están agregando el cableado a nivel de piso, pero ya por fuera, entonces va a quedar como un escaloncito. Ven acá, por acá viene el cableado, va a bajar desde las bandejas que vendrán por el techo al piso y acá se va a distribuir a los distintos puestos de trabajo. En este caso lo que se armó fue un piso técnico. Fíjense que acá tenemos los cables que pasan por el medio y acá suben al medio del escritorio. Estos Eso son que está mostrando, discúlpame Adri, eso que está mostrando la profesora y algunos chicos que yo les he corregido algunas cosas eléctricas, también lo pueden plantear desde lo eléctrico. Lo que pasa es que a veces, si no queda re bien colocado, no está hecho con las cosas indicadas, es incómodo para limpiar, se pueden tropezar. Es una re buena solución, chicos, pero si está bien realizado. Claro. Acá, por ejemplo, vemos... esos me encantan a mí por arriba. Una serie de... por ejemplo, son una serie de puestos de trabajo puestos en isla, donde vemos que por el medio es por donde está pasando el cableado que conecta todas las computadoras. Y en este caso, en el de abajo,
se ve de forma perimetral, como lo vimos en la diapositiva anterior, y estas son las rosetas. Bueno, acá vemos estos flexibles, que es para que el cable que viene por el piso, en este caso, si el cable viene por el piso y no se ve nada, es porque tenemos un piso técnico. Sube hasta los escritorios y se les pone esta especie de manguera flexible para que el cable esté más resguardado. Bueno, esta es una oficina muy moderna. Me interesaba mostrárselas, sobre todo para que vean la versatilidad que hay, ¿no? Evidentemente acá que no se ve ningún cable, si bien esto es un render, todo va por cableado por piso técnico. Bueno, algunos consejos. La sala de comunicaciones debe tener paredes sólidas. ¿Qué significa? La sala de telecomunicaciones, que es este lugar donde veíamos todos estos racks, es un lugar muy sensible. Entonces tiene que ser un lugar seguro, inífugo, construida con materiales inífugos, y también seguro para que no cualquiera pueda acceder fácilmente. Debe contar con aire acondicionado, ya vamos a ver mejor este tema, porque las computadoras deben mantenerse, los racks deben mantenerse a una temperatura, creo que ronda los 20 grados, si no me equivoco, o menos. No sé si eran 16, entre 16 y 20 grados, ¿no? Sí, Adri, Personalmente no me acuerdo. es entre 16 y 20 grados. Y por eso nosotros les decíamos que, bueno, que donde está el gerente, que es normalmente donde uno pone el rack, tenía que haber un aire acondicionado. Ustedes recuerden, que aunque es feo que lo diga, pero recuerden que lo que a ustedes les tiene que importar es el bienestar y la seguridad de los equipos. O sea, cuando ustedes piensan en aire acondicionado, no es para que trabaje cómoda la persona, sino para que el equipo no se recaliente. Obviamente que hay que pensar en la gente, pero en la gente van a pensar otros profesionales que están en el proyecto. Van a pensar, el de higiene y seguridad, claro, el arquitecto. pero no ustedes. Ustedes tienen que pensar en el equipo, ¿no? Entonces el de higiene y seguridad o el arquitecto les va a decir, no, acá necesito una ventana para que entre el sol, qué sé yo, y ustedes tienen que decir, no, yo necesito que el equipo esté resguardado, que no le dé el sol directo. O sea, ese es el trabajo de ustedes. Bueno, de nuevo, todos los puestos de trabajo y la sala de comunicaciones tienen que tener esta electricidad estabilizada. Este circuito informático que nosotros le comentábamos más, estuvimos viendo en el trabajo práctico número 6. El cableado hay que alejarlo de dispositivos que puedan generar demasiada interferencia en la electricidad, como es generadores, transformadores, etcétera, porque van a hacer que la señal sea mala. Por más que estén usando la categoría más alta de cableado estructurado, si no está bien instalado y si no se cuidan estos detalles, no van a tener una buena transmisión de señales. Bueno, también tiene que estar alejado de las zonas húmedas. Por eso les decíamos que no podían poner mobiliario informático cerca de los baños. El rack tampoco tiene que estar ubicado cerca de los baños porque se corre el riesgo de que haya una pérdida de agua y eso arruine los equipos. Siempre tiene que haber medidas antiincendios, obviamente que no se van a usar los rociadores con agua, sino todo lo que es con polvo. Y tiene que haber espacio suficiente en la sala de telecomunicaciones para que hayan pasillos para transitar, para que el que administra esa sala pueda transitar, tanto por delante como por detrás de los equipos.
bueno, que en la sala de telecomunicaciones el frente de los equipos debe estar apuntando a los aire acondicionados, porque ya lo vamos a ver en otras diapositivas, el aire caliente de los equipos sale por adelante, entonces tenemos que ir regulando. Contar con un tablero propio en lo posible, y cada área de trabajo debe tener 2 conexiones de red mínimas y 2 de electricidad. Lo de electricidad ya lo hicieron, que les dijimos que tenían que tener, cada puesto de trabajo tenía que tener por lo menos 2 tomas, y ahora, en este próximo trabajo, ustedes van a contar que cada roseta, por ejemplo, si usan una roseta que tiene 4 conectores de datos, entonces pueden usar una roseta cada 2 puestos de trabajo, porque son mínimo 2 conexiones por puestos de trabajo. Bueno, lo que habíamos visto antes, la corriente estabilizada tiene que contar en lo posible con un tipo de toma diferente al que se utiliza en el estándar, para evitar que se conecten otros equipos. Se recomienda que las conexiones de backbone, o sea, del cableado vertical, estén en fibra óptica, porque es más rápida la señal. Entonces, si yo tengo que trasladarme de una planta a la otra, por ejemplo, no sé, a un 10º piso, y la señal principal está en el subsuelo, va a llegar mucho más rápido al 10º piso, y de ahí puedo utilizar otro tipo de cableado, quizás no fibra óptica, hasta los puestos de trabajo. En el horizontal puedo usar otro tipo de cableado más barato. Bueno, y evitar cableado suspendido sobre salidas de emergencia o rutas de escape. Esto para evitar que las salidas de emergencia vayan a ser obstruidas por el cableado, o que en una situación de una salida de emergencia brusca, el cableado pueda ser dañado. Bueno, ahora vamos a ver, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando? Sí, profe, todo bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para estabilizar o asegurar que la electricidad va a estar estabilizada? ¿Vamos a agregar un estabilizador o algo así en alguna Claro, parte? se le agrega Exacto, se le agrega un estabilizador a los circuitos informáticos. Eso es algo que ustedes, al que se encargue de hacer la instalación eléctrica, se lo tienen que pedir expresamente. Le tienen que decir, mira, los circuitos, acá me tienen que hacer, no sé, 5 circuitos, y estos 5 circuitos tienen que estar estabilizados, y se agrega el estabilizador. En las casas, muchos de ustedes en su casa deben tener un estabilizador. Sí. Normalmente uno lo tenía, viste, era con este aparatito con varios enchufes que se enchufa, uno enchufaba ahí la computadora, y algún otro dispositivo caro. Entonces, ese es un estabilizador. Bueno, es un aparato más o menos de ese estilo, que se pondrá en el tablero para que los circuitos ya estén estabilizados. Pero nosotros lo tenemos que diagramar o algo, o No, damos no, por no, hecho no, de no. que va a estar estabilizado. No, ustedes no tienen que diagramar nada, solamente saber que por eso los circuitos informáticos son separados del resto de los circuitos eléctricos, porque son circuitos que están estabilizados. En cambio, los otros circuitos, donde están las lámparas o tomas comunes, no están estabilizados. Entonces, simplemente ustedes tienen que saber que el circuito informático va estabilizado. Y de hecho, ya vamos a ver enseguida, también se le puede poner un UTP, que es como un pequeño generador que nos permite, que se utiliza mucho en oficinas que tienen que trabajar 24 horas, por ejemplo, permiten, el UTP es un dispositivo que, en caso de que se corte la luz,
permite tener una autonomía de 6 a 8 horas de electricidad para poder seguir trabajando. Para Tal los cual. equipos. Entonces, O para guardar información, chicos. o para alcanzar a guardar información en Claro. caso de que haya un apagón. Exactamente. Ustedes todavía tienen tiempo. En la Cámara de Diputados hay uno de 6 horas, y entonces cuando se corta la luz guardan todo. Claro, se corta la Sí. luz, entonces listo, se guarda todo y ya no tienen el tema de que, bueno, se les cortó la luz, porque antes no existía eso y ocurría un corte de luz y de repente se perdía toda la información que se estaba trabajando en una oficina, que no se había alcanzado a guardar. Sí, creo que se refiere al UPS. UPS es como una UPS, batería. tenés sería. razón, UPS, UTP, tenés le razón. dije yo. UPS, sí, yo le dije Y, UTP. claro, Bueno. parecido. Y Bueno, con los pero incendios se yo sé entiende. que... Sí, con los incendios yo sé que había como un protocolo por lo que eran incendios electrónicos, que se aislaba la habitación y era como que se agregaba un gas, o sea, se reemplazaba el oxígeno por otro gas, no me acuerdo qué Mira, gas. eso no lo sabía. Eso existe si vos tenés un Pero, edificio sumamente claro. independiente que se pueda presurizar. Inclusive existe para las escaleras de emergencia. Tenés que tener un edificio con muchas características para que puedas llevar a cabo ese tipo de proyecto. Lo que nosotros, que ya le va a explicar más en un ratito la profesora, es que, bueno, hay algunas medidas estándar que se pueden ir tomando para este tipo de De cosas, como por seguridad. ejemplo, claro, para no tirar agua, por ejemplo. Sí, Bien. eso ya vamos a ver enseguida, porque en el plano de cableo estructurado también van a poner simbología de seguridad. Que es a ver, chicos, esto es lo básico. Ustedes, cuando si toman algún trabajo de un proyecto de cableado de un tipo de envergadura, van a trabajar en un equipo interdisciplinario donde va a haber un ingeniero en higiene y seguridad que probablemente tenga más desarrollado el tema. Bueno, esto es lo que les hablaba de las temperaturas de los racks. Estos son los racks, y estos son los pasillos técnicos. Por la parte de atrás del rack entra aire frío y por la parte de adelante entra aire caliente, o sea, sale el aire caliente. Entonces, tiene que estar, los racks tienen que tener estos espacios alrededor para que pueda generarse esta circulación de aire y, bueno, y estar el lugar ambientado conformemente, digamos. Bueno, en algunos lugares se hace un piso técnico, es como que se levanta el piso para que por ahí circule aire frío y ayude también a mantener la temperatura del lugar. Pero esto se hace cuando tenemos una sala de telecomunicaciones muy, muy grande, ¿no? Donde también es difícil de controlar la temperatura solamente con el aire acondicionado. Bueno, esto es lo que les mostraba recién, lo que se debe evitar, este desorden, porque si no, toda esa funcionalidad, toda esa eficiencia que tiene el cableado estructurado se degrada cuando ustedes no tienen las cosas organizadas, ya no hay tanta eficiencia en este caso. ¿Ven? Esto es lo que tienen que evitar que sucede, evidentemente, porque si no, no estaría. Miren esto, cuando todos los cables son del mismo color, o sea, no se sabe, está bueno cuando pueden por lo menos dividir por colores. Esto es un cuarto de telecomunicaciones como debería ser, con los cables precintados, bien organizados, con extintor de incendios, eso es obligatorio que esté. Y acá, por acá arriba, vemos una bandeja que va llevando también el cableado. Y fíjense que este piso debe ser un piso técnico, porque ahí se ven como medio movidas.
En este cuarto de telecomunicaciones vemos varios errores, por ejemplo. Uno es que en un cuarto de telecomunicaciones no pueden haber puestos de trabajo, como pasa acá. O sea, ahí van a entrar ustedes, que son el ingeniero en sistemas, el que va a administrar el cuarto, que será 1 o 2 personas, como mucho, pero ni siquiera tienen un escritorio. Entran a medir señal, a ver cosas, pero nada más. Por el otro lado, fíjense, estos puntitos negros que hay acá, son estos especies de rociadores de agua para casos de incendio. Esto está totalmente prohibido en un cuarto de telecomunicaciones, porque yo no puedo tirar agua sobre estos equipos. Imagínense que si hay un detector de incendio en otra planta del edificio, esto se activa automáticamente. Y todos estos equipos, chau, se pierden, se arruinan. Imagínense la cantidad de dinero, la inversión que significa esto. No solo en plata, sino que hay información sensible, hay datos que se van a perder también. Fíjense acá, estas bocas son el piso técnico. Por acá abajo está pasando todos los cables y se van conectando con los racks. Estos son unos premoldeados que se utilizan para embutir cañerías, cuando queremos trabajar con cañerías embutidas en algunas zonas. Esto cuando están trabajando en un proyecto que se está por construir. Bueno, acá vemos un pasillo técnico donde se va llevando todas las cañerías y señales. Acá vemos de nuevo las bandejas. Estas bandejas, van a ver en la simbología que hay una simbología que indica curva de 90 grados, se refiere a esto que es lo que van a utilizar para que el cable pueda doblar y hacer distintos recorridos. Acá vemos otra bandeja, esto es cableado horizontal. Acá vemos un piso técnico, un corte de un piso técnico, por acá pasarían los cables por una especie de cable canal, y acá esta boca es la que les mostraba más temprano, por donde sale el cable y se conecta a lo que se tenga que conectar. Acá tenemos una roseta que está puesta en el piso. Fíjense que la roseta tiene conexión de datos de este lado y conexión de electricidad de este lado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de piso técnico. En estos pisos técnicos podemos ubicar instalación eléctrica y cableado estructurado. Fíjense acá, esta es una bandeja cerrada. Es parecida al estilo de las que se están usando en la facultad. Porque como quedan a la vista, se cierra para que el cable no esté tan a la vista. Pero está puesta a una distancia considerable de estas cañerías de calefacción. ¿Por qué? Porque el calor puede alterar el estado de los cables y por ende arruinar el cableado y la señal que yo vaya a recibir. Esto es un ejemplo de cielo raso suspendido, donde yo armo un espacio técnico en el cielo raso. Todo eso ustedes lo pueden plantear sabiendo la altura, eso lo vemos en corte, la altura que tiene el local. Si el local tiene una altura mínima, no lo van a poder plantear porque se baja mucho el techo. Y bueno, acá, por ejemplo, estas son a nivel de zócalo, más estéticas, buscando una situación estética. Bueno, hay muchísimo en internet para que vean. Bueno, los puestos de trabajo. Fíjense los escritorios, acá es lo que veíamos, ¿ven? El piso técnico, y por acá
por estas columnas, sube el cable, donde luego se va acá a enchufar el dispositivo. Acá lo que veíamos antes es el cableado que se puso sobre el piso ya existente, entonces queda como un zócalo que en realidad es bastante problemático porque puede generar caídas, no es muy recomendable, pero en muchas oficinas se usa de todas maneras. Bueno, esto es lo que veíamos recién, el flexible, en este caso este es de aluminio. Las rosetas, que ya las habíamos visto antes. Y esto es lo que no tiene que pasar. Agregar una zapatilla y enchufar todo tipo de dispositivos ahí, no. Porque ahí ponemos en riesgo los dispositivos. Ahora vamos a ver. A ver, esperen. Mientras tanto, si alguien quiere hacer preguntas. Profe, ¿qué altura suele tener un piso técnico? No. Mira, no sé, no está determinado porque la verdad que no tiene una medida máxima ni mínima, pero tiene que ser lo suficientemente cómodo para que el que lo vaya a arreglar pueda operar. Entonces, Claro. muchas veces depende, porque si vos tenés qué sé yo, vos tenés una cubierta alta, vos podés hacerlo más grande, podés jugar un poquito con esa altura. Pero si estás un poco complicada con la altura del local, por ahí lo tengas que hacer muy finito. Es importante que tengan en cuenta que si es muy finito es incómodo. Yo los que he visto tienen como entre 30 y 45 30, centímetros. Sí. Sí. Bueno, este plano es el plano del primer piso de la facultad, de la UTN, donde acá está Bedelía, de sistemas, y muestra un poco cómo está planteado el cableado estructurado. Acá tenemos la escalera, que venimos subiendo desde planta baja, acá, y ustedes se van a encontrar, cuando ustedes vayan a la facultad, traten de prestar atención a eso, que es interesante. Y también pueden ir, la sala de telecomunicaciones principal está en el subsuelo, enfrente del aula no del aula, de la Secretaría de Alumnos, de sección alumnos creo que es. Ahí enfrente está el cuarto de telecomunicaciones general. Al chico que lo administra, que ahora ¿cómo se llamaba, Eugenia? ¿El flaquito? Sí. No me acuerdo, Adri. Se me dio el nombre del chico No me que lo acuerdo. administra. Bueno, pero ustedes buscan a la persona que administra ese cuarto y él se los muestra, es una persona muy agradable, él no va a tener problemas de mostrarles, es interesante que lo conozcan. Ustedes acá en este espacio van a ver que hay una serie de bandejas. Este símbolo, voy a agrandar un poquito, este símbolo que tiene una flecha para allá y otra para el otro lado, me indica que hay bandejas de bajada y de subida. ¿Qué significa? Que hay cables que están bajando y cables que están subiendo. Recuerden que estos símbolos son solamente para indicar cuál es el recorrido que está haciendo el cable. El que baja, los cables que bajan acá, son los que traen la señal de la acometida de entrada que está puesta en la terraza de la UTN. Y esa señal la toman y bajan los cables hasta el subsuelo donde está el cuarto de telecomunicaciones general. De ahí, del subsuelo, vuelven a salir y suben hasta el primer piso. O sea, se distribuyen a distintos sectores de la universidad, pero en este caso suben al primer piso, van por una bandeja cubierta, porque como está a la vista, está cubierta, hasta esta salita
chiquitita que está acá, que se llama, que es donde está el rack, que sería el cuarto de telecomunicaciones secundario, o lugar de administración secundario. En este caso, a mi modo de ver, hay un error importante, y es que este cuarto lo han ubicado al lado de la caldera. A mi forma de ver, no está bueno porque la caldera es un espacio de calor. Pero bueno, evidentemente este era el cuarto de la caldera y lo dividieron en dos para darle lugar al rack. De acá, entonces, las señales llegan desde el cuarto de telecomunicaciones principal, que está en subsuelo, hasta acá al primer piso, y de acá, o sea, del subsuelo hasta acá sería cableado vertical, ¿sí? O sea, esta bandeja que está acá, que conecta del subsuelo al primer piso, es cableado vertical. Por más que la veamos en horizontal, se llama cableado vertical. Y de acá, de este rack, a las distintas aulas, va a ser el cableado horizontal. Entonces acá empieza a salir bandejas que van a entrar en los distintos laboratorios y se empieza a distribuir en los laboratorios por bandejas perimetrales, como vimos en la primera diapositiva, hasta las rosetas y de ahí a los puestos de trabajo, como pasa acá, ¿ven? Acá está la bandeja perimetral, la roseta y las computadoras. Eso ya sería cableado horizontal. Fíjense, estos símbolos son las bandejas son bandejas que indican que yo voy a pasar de un local a otro, o sea, de una zona a otra, o sea, que tengo que agujerear la pared para pasar. Por eso es importante en el trabajo práctico de arquitectura que supieran identificar si el muro era de hormigón o no, para saber si lo iba a poder traspasar. El criterio que utilizó el proyectista en este caso es un criterio de tipo H, donde armó bandejas de este lado, después cruza a este otro lado y bandejas de este otro lado. El Wi-Fi también se considera puesto de trabajo. Fíjense que está conectado a las bandejas directamente. Para donde den estas señales del Wi-Fi es indistinto porque es un símbolo. Nada más, no significa que para allá solamente da señal para aquel lado, o sea, esto está dando señal para todo el sector. En la facultad cuando vayan y lo vean, van a ver que hay dos bandejas, una arriba y otra abajo. La que está más arriba es la bandeja que lleva electricidad. Y luego, ya lo vamos a ver más claramente, acá, todo esto está en el aula de teoría, chicos, para que entren y lo lean con más detenimiento. Están las medidas de seguridad. Por ejemplo, en este plano de seguridad vemos lo siguiente. Acá tenemos cableado y seguridad en este plano. Fíjense, primero, que acá tenemos un rack tipo cabina, con bandejas, de donde se van a unir a las rosetas, a los espacios de trabajo, y en seguridad, ¿qué se ha puesto? Básicamente, luz de emergencia, que tiene que estar ubicada en donde están los accesos. En este caso no hay, pero ustedes pueden, si quisieran, agregar una luz de emergencia en donde está el rack, en caso de que sea necesario hacer algún arreglo, en algún momento que hay un corte de luz. Se ubica, por ejemplo, esta P significa que la puerta es una puerta antiincendios, o sea que si se incendia el exterior del pasillo del edificio, esta habitación no corre riesgos. Pueden ponerlo como otra forma de seguridad.
esta es la central de alarma y la bocina de la alarma. Hay una que siempre tiene que haber una adentro, que suene adentro, y otra que suene afuera del lugar. La bocina de la alarma. Esta es la señal de alarma. Y estos son sensores de movimiento que se manejan con luz láser. Entonces pueden poner un sensor ahí, van armando como... Se usa mucho ahora en las viviendas, ¿no? Poner sensores en las ventanas, en las puertas. Entonces se arma como una barrera. Estos que están acá, que es esto que está acá, son detectores de humo para, en caso de que haya un cortocircuito en alguna de las instalaciones y empiece a generarse humo, ya se activa. Y acá no lo veo, pero tiene que estar bueno, acá está puesto esto, el ABC, el que dice ABC es el extintor de incendios, ¿sí? La garrafita esa roja. Suele ponerse al lado del extintor de incendios una central de alarma de incendios, que es una central que se conecta directamente con los bomberos. Hoy en día hay muchas centrales de alarma, todas estas centrales de alarma están monitorizadas, entonces hay muchas que ya está todo en una sola central, está todo integrado, para bomberos y para robos. Pero se pueden poner por separado o todas integradas en una sola. Estas son más o menos las medidas básicas de seguridad. También hay un detector de gas autónomo. En caso de que tengan instalaciones de gas en la oficina, como ser una estufa o alguna cocinita, se pone también ese detector. Les voy a mostrar ahora en el aula virtual aparece un archivo de AutoCAD que tiene toda la simbología de cableado estructurado y de seguridad. Cuando ustedes hagan el plano de cableado estructurado, tienen que poner la simbología. Recuerden que son planos simbólicos, entonces tienen que estar las referencias. Acá tienen, ustedes solamente van a poner las referencias que están acá. Lo que está acá es la explicación de qué significa cada cosa. Ingreso de cable telefónico, les va explicando extintor de polvo químico. Entonces eso no hace falta que lo pongan, solamente la simbología. Y ahora vamos a ver un ejemplo de trabajo de cableado estructurado. Esperen que no lo encuentro. Espérenme un segundito. Hasta acá todo bien. Sí. Sí. Una pregunta. Esa bocina que nos mostró usted, que bueno, era como un Sí. ¿puede ir en cualquier lado del plano? Y uno tiene que estar apuntando al exterior. Sí, eso sí. Y otro adentro, sí, en cualquier parte. En bien. este caso, este es un proyectito, en este caso las han puesto a las dos para el exterior, pero una siempre tiene que estar adentro, cosa que genere, aturde, tiene que aturdir, y otra afuera para que se escuche. En este caso, si la vivienda tiene acceso por afuera, por atrás y por adelante, pueden poner dos bocinas al exterior. Fíjense acá, en este proyecto de cableado estructurado tenemos la planta y el corte.
Ustedes van a trabajar con la misma planta y el mismo corte que trabajaron en arquitectura y en electricidad. O sea, siempre es el mismo proyecto. No, o sea, la planta y el corte ya las tienen hechas. Con el mismo mobiliario, todo igual. Solamente le tienen que agregar el cableado estructurado. En esta oficina, que siempre ustedes van a ubicar el rack en donde menos tránsito de gente haya. En este caso es la sala de reuniones. Si tienen una oficina de gerente o alguna cosa así, la ubican ahí. A cada puesto de trabajo lo van a enumerar, ¿sí? Y el cableado, y van a ubicar primero las rosetas. Recuerden que son 2 conexiones de datos por puesto de trabajo. Hay rosetas, las rosetas que vienen con 4 conexiones. En este caso se le ha puesto una conexión por puesto de trabajo, pero lo recomendable son 2. Entonces yo recomiendo poner una roseta con 4 conectores cada 2 puestos de trabajo. Colocan las rosetas y luego van a dibujar la bandeja desde la roseta hasta el rack. ¿Por qué? Porque el recorrido del cable se ve desde el puesto de trabajo hasta el rack. Entonces yo digo, bueno, el cable va a ir por acá, todo perimetral, y acá, donde yo tengo que pasar esta puerta, uso una bandeja de subida, donde sube el cable hasta el dintel de la puerta. Después sigue, pongo ahí el símbolo de bandeja, sigue el cable, acá va a haber una curva de 90 grados, dobla, sigue todo por arriba de dintel, hasta llegar hasta este lado, donde hay una bandeja de derivación, se llama así, bandeja de derivación. ¿Qué me está indicando la bandeja de derivación? Que yo tengo cables que van a entrar a esta habitación y otros cables que van a ir para esta otra bandeja. Y llevo la bandeja hasta el rack. Lo mismo con cada puesto de trabajo. Recuerden de colocar el Wi-Fi. Profe, una pregunta. Sí. Si yo en la sala de reuniones no tengo, digamos, ninguna computadora, también tengo que llevar... Lo ideal es que en tu sala de reuniones haya un puesto de trabajo. Recordad que los puestos de trabajo no son solamente las computadoras. Un proyector es un puesto de trabajo, un lector de huella digital es un puesto de trabajo, un teléfono, una contestadora automática, una central telefónica, una fotocopiadora, todo lo que vaya a estar conectado a red de datos o de telefonía puede ser un puesto de trabajo. Un televisor donde vas a pasar videos es un puesto de trabajo. Entonces, lo más probable es que en tu sala de reuniones tengas que tener por lo menos, vas a tener una roseta con 2 conectores a datos, para un proyector, para una pantalla LED, para algo por el estilo vas a usarlo. Esto también está en el aula de teoría, entonces pueden acceder a este ejemplo todas las veces que necesiten. Vamos a ver el cableado en el corte. ¿Ven? Ustedes lo van planteando por donde ustedes van a decidir a qué altura va a estar puesta la roseta. Si va a estar, por ejemplo, en este caso lo pusieron debajo de los escritorios, porque el proyectista definió que no quiere que se vean todos los cables, quieren que estén escondidos debajo del escritorio. Esto lo deciden ustedes. Acá va a nivel de piso, acá va a la altura de dintel. Entonces, ustedes lo plantean tanto en corte como en planta. También tienen que agregar la simbología de seguridad. En este caso le puso una luz de emergencia donde está el rack, y acá en esta sala puso una sola luz de emergencia. Para mí tendrían que haber ido por lo menos
2. Yo hubiera puesto una acá, o sea, una se pone en donde está el acceso, con eso es suficiente. Pero si quieren, como acá hay un pasillo y esas cosas, también se puede poner una en el medio del pasillo, donde hay circulación. Detectores de humo, en este caso lo puso donde está la cocina y la estufa, pero también lo podemos poner donde están todas las computadoras, porque ahí también se puede generar humo. El extintor de incendios, pusieron uno solo. La cantidad de extintores de incendio, todo eso también va a depender de la superficie cubierta que tienen, la superficie del lugar, de la envergadura, de la cantidad de máquinas que tienen. Quizás con un solo extintor de incendio alcanza, o quizás hace falta uno acá y otro chiquitito en donde está el rack. Eso lo tienen que ir ustedes definiendo. Bueno, toda esta información está en el aula de teoría. Y por último, lo que vamos a ver es, esperen, las consignas del trabajo práctico, que también están en el aula de teoría. Bueno, van a dibujar la planta de arquitectura como dibujo auxiliar, de la misma manera que lo dibujaron para el trabajo práctico de electricidad, en línea fina, con el mobiliario informático, tal cual como lo hicieron en el trabajo de electricidad. O sea, es la misma planta van a usar, sin la instalación eléctrica. Van a indicar el corte, porque necesitamos ver para dónde mira. El corte es el mismo que utilizaron en arquitectura. Y van a dibujar el corte con el mismo criterio de la planta, en modo auxiliar. A cada puesto de trabajo le van a colocar un número, y luego, bueno, van a dibujar las bandejas del cableado, si van embutidas o no, dependiendo la línea de trazo que van a utilizar. Si los puestos de trabajo están en el medio del local, el cableado lo pueden poner por el piso, o también lo pueden plantear con un techo, un cielo raso suspendido, un cielo raso técnico o un piso técnico. Eso lo deciden ustedes. Recordar que el Wi-Fi es un puesto de trabajo, y recordar de poner las referencias de cableado estructurado y de seguridad. Bueno, nada más, hasta ahí. ¿Alguna duda? Profe, Sí. en el corte que nos mostró recién, Sí. me pareció que no era como muy específico por dónde iba a pasar el cable. Por ejemplo, en la sala de reuniones se mostraba No, a ver, más o ahí menos lo por el vuelvo a piso, pero... mostrar. Ahí lo vuelvo a mostrar. Bien. Chicos, de todas maneras, al igual que el plano eléctrico, también tiene una parte que es más bien simbólica y esquemática. Claro. Fíjense que el corte pasa justo por delante del rack. Sí. Entonces lo que yo voy a ver es desde la línea de corte para arriba, porque la flechita me está indicando para arriba. Entonces, voy a hacer un poquito de... Yo estoy viendo esta parte, que sería esta de acá, donde está el puesto de trabajo 4. Estoy viendo... Claro, esa parte, ahí lo veo mejor. Esta parte de acá, que es esta, y este cuadradito es esta parte, es donde yo digo, bueno, la bandeja ahí ya se viene para este lado. Y después ya estoy viendo esta parte, ¿qué pasa con esto? Veo que viene una bandeja a nivel de dintel, baja y va por debajo del piso hasta el centro de la mesa de reuniones.
Es lo que yo veo con el corte. Todo lo que pasa de este lado no lo estoy viendo. Bien. Sí, no, lo del piso quedó como medio, ¿cómo se puede decir? Sobrepuesto con el piso anterior, o no sé si la idea es romper el piso y pasar por ahí el cable. Y la verdad que acá está bien lo que vos planteás. En este caso, esta persona planteó que el cable va a ir por el piso, pero en realidad tendría que haber planteado un piso técnico. O probablemente vaya un zócalo sobrepuesto en el piso. Eso él no lo especificó. No está especificado ahí en el plano, capaz que está especificado en otro lado, pero no ahí. Pero ustedes lo tienen que especificar. Cuando lo hagan, tienen que especificar. Si es un piso técnico, se tiene que notar la distancia, la altura. Y si es un zócalo sobrepuesto en el piso, tienen que especificar qué es eso. Pero es como dijo Eugenia, estos son planos simbólicos que más o menos lo que nos indican es el recorrido que va a hacer el cable. Chicos, imagínense que si ustedes tuvieran un piso técnico y lo dibujaran, bueno, no tendría las medidas adecuadas porque por ahí no se entendería. Pero sí Claro. nosotros podríamos detectar que el cableado pasa por el piso. Sí, pero si hacen piso técnico tienen que indicarlo por lo menos con una línea acá, donde yo Claro. indico la altura. Y les tiene que dar las medidas, chicos. Acuérdense que el mínimo para que ustedes caminen, si una persona, las puertas tienen 2,05, o sea, no lo pueden poner unos 70. No, el mínimo de altura tiene que ser de 2,40 de altura en un local para que una persona se sienta cómoda. Entonces, si yo tengo un local de 2,40, ya de 2,40 no le puedo subir el piso o bajar el techo porque va a ser más chiquitito y ya no lo puedo hacer. Eso es en locales donde tengo más de 2,40 de alto. Y ahí en la oficina, ese cableado iría por la pared. Por la pared va un cable canal, como esos que vimos en las fotos, por la pared. Bien, sí, sí. Sí, ahí lo veo mejor. Ustedes después cuando hacen el plano pueden especificar con flechas, así como en arquitectura ponían proyección de tal cosa, ustedes pueden especificar de qué se trata. Bueno, esto es más o menos el trabajo práctico. Recuerden que la semana que viene tenemos clases solamente el martes. Yo les recomiendo que utilicemos ese día para que vayan adelantando trabajos prácticos y los podamos corregir. El día 15 está planteada la entrega de este trabajo práctico, así que aprovechen de trabajar para que lo podamos corregir la semana que viene y despejar todas las dudas que puedan tener. Recuerden que todo este material que yo les he ido mostrando está en el aula de teoría. Entonces pueden acceder al aula de teoría permanentemente, ver este ejemplo, y ahí mismo están las consignas, la explicación del trabajo práctico número 7. Bueno, eso sería todo hasta ahora. ¿Alguien tiene otra duda, algo que quiera comentar? Si no van a preguntar, chicos, esta clase es de eso, así que bueno, Profe, van saliendo. las referencias también están en el campus. Todo está en el campus. Todo está en el campus, chicos, sí. Ok. Las referencias ya están dibujadas en AutoCAD, así que solamente las tienen que copiar y pegar. Pero, ojo, pongan solamente las referencias que ustedes están usando, no pongan referencias que no están en el plano. Porque yo tengo que poner referencias de lo que utilicé, porque si pongo algo que no utilicé, me lo voy a quedar buscando en el plano y no lo voy a encontrar nunca. Claro, sí. Diego, Franco, que preguntás por el rack en cada piso. En nuestro trabajo práctico tenemos un solo rack porque es un solo piso. Estamos trabajando en una oficina de una sola planta.
Pero en caso de que sea un edificio, no vi que le habías respondido, Eugenia. En caso de que sea un edificio, sí, son varios racks. Bueno, chicos, entonces el martes los esperamos para ir viendo dudas del trabajo y lo que necesitan. Acá, Adri, un chico me preguntó que quería ver un trabajo. Yo me quedé un ratito, Javier. No tengo problema. Bueno, ¿es alumno tuyo? Si quieren salir. Es alumno mío, claro. Sí, yo te dejo.